No, ayer en la legislatura, lo primero que me parece que nos va a servir y nos va a ayudar es entender qué se discutió, porque hubo un debate enorme por el tema de un acuerdo entre Macri y el gobierno nacional para que Macri le transfiera la administración de los predios donde funcionaron centros clandestinos al gobierno nacional. Parte de los predios son los que están en la ESMA, pero hay otros también. Gabriela Cerruti es legisladora de Nuevo Encuentro y estuvo entre los legisladores que ayer no quisieron votar este acuerdo, siendo que votan o suelen formar parte de un interbloque con los K. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Estamos tratando de entender. Bueno, y por eso hablo con ustedes, porque me parece que es un tema que hay que profundizar y entender y no prestarse a manejarlo como un tema de chicanas y eso que no lo es, porque es un tema de discusión profunda sobre políticas públicas y diferentes miradas, todas válidas, pero nada, donde estamos discutiendo cosas muy importantes y posturas muy importantes, por eso las discusiones son fuertes, digamos. Porque pero a ver, tiene lo suyo, digamos. A Macri no le interesa. A Macri no le interesa la derechos humanos ni la política de memoria, al gobierno nacional sí, entonces Macri se desprende de todo y el gobierno nacional dice, si Macri no va a hacer nada con los temas de memoria, me hago cargo yo. Yo, desde mi postura histórica, de hace 20 años, 30, los que sean, tanto como cuando fui a la Comisión por la Memoria, como cuando fui ministra de Derechos Humanos, sostengo que la memoria no es de nadie, no es ni de un gobierno, ni del otro, ni de un partido político, ni del otro, ni siquiera de los organismos de derechos humanos y de las víctimas. Pero el gobierno nacional el gobierno lo quiere agarrar, la administración, pero para... El gobierno nacional cree que tiene que garantizar las políticas de memoria. Yo lo que creo es que el gobierno nacional, como todos nosotros, tenemos que obligar a que si el macrismo es el gobierno en este momento en la ciudad de Buenos Aires, es el que las tiene que garantizar. Me niego a que el macrismo diga, no me importa la memoria, como me niego a que el kirchnerismo diga, soy el único garante de la memoria. Ahora, una pregunta, porque ayer la discusión estaba bastante acalorada, sobre todo con Adolfo Pérez Esquivel y la gente de la Comisión por la Memoria. El hecho de que se transfieran de la ciudad a Nación, en caso que esto se aprobara, lo que significa es que la Comisión por la Memoria, que integran algunos de los organismos más críticos... Venían dos leyes juntas. Una era la aprobación del convenio y la segunda la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. O sea, el macrismo dice, yo no me ocupo más de la memoria en la ciudad de Buenos Aires. Pero no dice yo no me ocupo más. Dice, al Estado de la ciudad de Buenos Aires no le interesa más el tema, ¿entendés? Me desprendo de los centros y me desprendo de todos los institutos y de todo lo que se ha creado desde las ciudades autónomas. Yo creo que las primeras leyes de la ciudad de Buenos Aires tenían que ver con temas de la memoria, fue la pero el pionera. Instituto de la Memoria, Instituto de la Memoria. ¿Qué pasa? Buenos Aires marcó los centros clandestinos, el Olimpo, el Atlético, cuando Menem quiso demoler la ESMA, hizo un juicio contra el Estado Nacional diciendo que la ESMA era de la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto no se podía tocar. Digo, hay una política histórica de la ciudad de Buenos Aires en temas de memoria que algunos creemos que tiene que seguir estando en la ciudad de Buenos Aires y que efectivamente lo que tenemos que hacer es obligar al macrismo a que ejecute el presupuesto. Pero una cosa, en el Instituto de la Memoria, donde hay organismos de derechos humanos que se han mantenido además críticos, no, pero digamos en el sentido cumpliendo una función crítica frente al gobierno, no como por ahí puede pasar con Abuelas o con EVE, estos organismos quedan afuera de la administración, digamos, este convenio lo que significa también es apartar a los organismos que no son... Este convenio termina con el Instituto Espacio para la Memoria, que en este momento está dirigido por los organismos que han quedado, lamentablemente, digamos, hay organismos que han tomado una postura cercana al gobierno y otros organismos que han tomado una postura crítica, y esta postura con respecto a la política del presente se transmite o se traslada de alguna manera a las peleas sobre cómo se administra las cuestiones de la memoria del pasado. Digo lamentablemente porque la verdad es que en la comisión directiva del Instituto Espacio para la Memoria, como de todos los institutos que existen a nivel nacional, está por ley fijado que tienen que estar todos los organismos. Pero está bien, entonces lo que digo, el gobierno nacional, pero el gobierno nacional no solamente se haría cargo si se aprueba este convenio, sino que además barren con el Instituto de la Memoria, donde están Adolfo Pérez Esquivel, Madres Línea Fundadora, están también... todos los organismos, los que están yendo son los que quieren ir. Por ley están todos los organismos representados. Lo que pasa es que las peleas políticas han hecho que solo sigan yendo algunos. También es cierto, María, que este instituto nunca funcionó y que todos vemos que otros predios de la ESMA manejados por Nación están mejorados, con auditorios, con actividades que te pueden gustar o no, pero que suceden, y que lo que le toca manejar a la ciudad y al Instituto Espacio para la Memoria, que es la parte más fuerte históricamente, que es el casino, digamos, que es donde estaba el campo de concentración específico de la ESMA,
no ha pasado nada, por ineficiencia del Instituto Espacio para la Memoria, por falta de presupuesto y de interés del macrismo, por una cantidad de razones. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, que es el argumento más grande de Nación. Esto es absolutamente cierto. Ahora, o cambiás la conducción del Instituto Espacio para la Memoria, o le decís a Macri que ponga la plata que tiene que poner. Claro, pero también tampoco la solución no es disolver todo y pasárselo a Nación. Está bien, y además cómo los viene administrando Nación también, porque Nación lo viene administrando solamente con organismos afines al kirchnerismo, bajo las pautas que ellos creen que no necesariamente están todos de acuerdo respecto de fiestas o determinados usos para esos predios. Es que yo creo que eso, que por algo, a ver, yo creo que en todos los países del mundo, y esta es mi discusión histórica con los organismos también, y todo el mundo recuerda mis peleas con Estrella Carlotto por esos temas y qué sé yo, en todos los países del mundo donde han ocurrido este tipo de tragedias, el Estado gestiona, el Estado se hace cargo, y los organismos, las víctimas, como en cualquier otro tema, cumplen un rol muy importante, pero, digo, yo no sé si Susana Trimarco sería la mejor ministra contra la trata, ¿entendés? O sea, es la que sabe del tema, es la que legitima, es la que está, es la que da la batalla, todo lo demás, es la que empuja y la que de hecho ha logrado una cantidad de avances por su postura y por su lugar simbólico, pero esto no quiere decir que ella tenga que saber a dónde tiene que ir el policía para hacer lo que tiene que hacer, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, las víctimas tienen un valor que no significa que puedan gestionar, digamos. Entonces, lo que el Estado tiene que proveer son las herramientas de gestión para que profesionales, gente adecuada, gente que sepa, lo lleve adelante. Y el Estado es el único que te garantiza que no hay una sola memoria, como no hay una sola verdad. Que sí, depende un poco del Estado de la víctima, ¿no? Pero que se trasladen de generación en generación. Digo, y esa era la discusión profunda de ayer. La memoria solo la garantiza el kirchnerismo y vamos a dejar que el macrismo no le importa el tema de memoria, por lo tanto lo resolvemos, además con una mirada... Sí, lo arreglaron como una cosa entre Macri y Cristina Kirchner, digamos, no como una cuestión de una política de Estado, de discutir para qué y por qué, si la ciudad se corre la administración, y además qué van a hacer en todo caso con esos, digamos, no discutieron la cuestión de qué destino darle ni siquiera, o si corresponde que estén de la ciudad o de la nación, sino que a Macri no le interesa y la nación prefiere manejar eso solo como se le da la gana, básicamente. Básicamente, digamos, a ver, aparte de una mirada muy cortoplacista, porque digo, y si yo, uno de mis planteos era, ponele que en el 2015 la ecuación política cambie. ¿Qué haces? Que Macri sea presidente, Macri le vuelve a devolver. Si Macri llega a la presidencia... Los derechos humanos, ¿entendés? Ahora, digo, yo entiendo que nadie quiere plantear hipótesis, que no quiere ver, que no quiere escuchar lo que fuera. Ahora, uno cuando gestiona, cuando hace leyes, que se supone que son cosas que tienen que durar en el tiempo, tiene que pensar eso, que una política de Estado tiene que trascender el resultado de una elección. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Le tiro todo a Nación ahora porque Nación se ocupa de los derechos humanos y Ciudad no. Bueno, nada, yo quiero ser jefa de gobierno en 2015 y quiero manejar los temas que tengan que ver con estas cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires. Y no sé quién va a ser el presidente en el 2015. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora, en realidad, ayer, digo, algunos diputados que, digo, lo discutimos y sabían todos los presidentes de bloque y sabía el Gobierno Nacional, y en mi caso sabía también Martín Sabatel y todos, cuáles eran las posturas y quiénes, por razones históricas, digamos, no íbamos a votar esto, o sea, que no es que fue un escándalo imprevisto ni nada, digamos, es parte de la política, pero en 2 semanas se vuelve a debatir y ayer faltaban otros diputados, tanto del PRO como del kirchnerismo, que tal vez el número llegue y se pueda hacer, digamos, las votaciones se pierden y se ganan y yo creo que esta la voy a perder. Gabriela Cerruti, legisladora